Continuamos con la tercera de las ponencias de la sesión de esta mañana a cargo de Marina Pérez Monge, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, que nos hablará sobre una de las medidas estrellas de la reforma de la discapacidad de 2021, la guarda de hecho de las personas mayores con discapacidad en España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cuando quieras, Marina. Buenos días. Muchas gracias, profesor Barceló. En primer lugar, quiero saludar a quienes están en Alicante y a los que nos siguen por videoconferencia. Quiero comenzar agradeciendo a los directores del Congreso, la profesora Estela Garras, que me han pedido el uso de la palabra, el profesor Javier Barceló y Beatriz Tremera, invitación a participar en este congreso. Bien, en el marco de este congreso mi intervención estará con el profesor Barceló sobre la guarda de derecho de las personas mayores con discapacidad en España, en particular la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como decía Garra, no todas las personas mayores evidentemente son personas con discapacidad, son conceptos diferentes. Sin embargo, yo a quienes me voy a referir es a esas personas mayores que además tienen discapacidad, es decir, especialmente vulnerables. La guarda de hecho, como ha dicho el profesor Barceló, ciertamente es la medida estrella de la reforma 8/2021. Quiero recordar el preámbulo de la ley cuando dice que destaca el reforzamiento de la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando se manifiesta como suficiente y adecuada. Quiero pararme aquí para destacar que esto es así cuando es suficiente y adecuada, porque esto se manifestará en las sentencias a las que después me refiero, para salvaguardar los derechos de la persona con discapacidad. Bien, es una realidad que ya desde hace muchos años, pues evidentemente la guarda de hecho de muchas personas la ejercían los familiares. En concreto, por ejemplo, el profesor Martínez de Avisme ya en el año 2014 hablaba del papel de la guarda de hecho, entonces, año 2014, entre la marginalidad legal y la centralidad sociológica. Es decir, destacaba el profesor Martínez de Avisme la importancia sociológica que tenía la guarda de hecho. Bien, con la reforma de 2021, como hemos indicado, en el artículo 250 se dice que es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. Por esto, con una primera aproximación, podríamos pensar que primero se atiende a las medidas voluntarias, luego las judiciales y después la guarda de hecho. Así lo defienden algunos autores, como por ejemplo la profesora Aguilarte. Sin embargo, desde otro punto de vista, fijándose más en el artículo 255, que dice, solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de la guarda de hecho, que suponga apoyo suficiente, insisto en el término que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias. Junto a ello, el artículo 269 dice que la autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad. Es decir, si hay una guarda de hecho que es suficiente y adecuada, parece que no sería necesario. Por tanto, fijándonos en estos dos artículos, el orden sería medidas voluntarias, guarda de hecho suficiente, que se deduce de estos artículos que he señalado, 155 y 269, y adecuada, que, como he explicado antes en la intervención, se refiere a ello el apartado 2 del preámbulo. Y en último lugar, las judiciales. Bien, en este sentido se pronuncia, por ejemplo, Santos Urbaneja, cuando dice que en lo tocante a la desjudicialización, el precepto fundamental es el artículo 255, solo en defecto por insuficiencia de estas medidas y a falta de guarda de hechos suficientes se podrán establecer medidas judiciales. En el mismo sentido se pronuncia la profesora Parra-Golucán, la profesora Munateri, cuando dice que debe quedar absolutamente claro que no puede adoptarse una medida judicial si existen medidas voluntarias presentes o futuras, o si las informales, como pueden ser la guarda de hecho, están funcionando adecuadamente. Es decir, debemos destacar el término adecuada y suficiente.
Bien, esto es, digamos, desde el punto de vista de la regulación. Claro, ¿qué sucede en la práctica? Pues que los guardadores de hecho se encuentran con importantes dificultades ante las entidades bancarias y ante las administraciones públicas. ¿Para qué? Pues porque cuando van a gestionar con los bancos cuestiones relativas a la persona que está apoyada por ellos, pues les exigen que lo acrediten. Ha habido importantes acuerdos, no me voy a tener que terminar demasiado, pero citaré el acuerdo de la Fiscalía General del Estado con las entidades bancarias, en el seno del protocolo marco suscrito en julio de 2023, también el de la Fiscalía General del Estado y otras cuestiones que han actuado para tratar de darle una aplicación práctica más sencilla a estas fórmulas. Sin embargo, debemos reconocer que hay dificultades en temas de seguridad social, en temas de la agencia tributaria, con lo cual, ¿qué sucede con las personas que son guardadores de hecho? Pues que encuentran dificultades para gestionar asuntos de sus guardados y las personas a quienes les prestan apoyo cuando van a intervenir. Claro, aquí nos tenemos que plantear cuáles son los medios de acreditación y prueba. Los medios de acreditación puede ser pues, una resolución judicial, por ejemplo, señalaba la profesora de Salas, pues cuando se solicita una curatela y esa curatela se deniega, ese auto puede servir para probar esa guarda de hecho, ya desde el año 2003 lo señalaba, también un decreto del Ministerio Fiscal o un acta de notariedad, un certificado de empadronamiento, una declaración responsable, pero claro, para las declaraciones responsables son similares a los poderes, pero fíjate la comparación en cuanto a la capacidad de ejercicio que debe tener la persona. Por tanto, esto es un tema muy complejo en medio de acreditación, que ha sido resuelto de un modo más sencillo en Aragón, cuando se admite cualquier medio admitido en derecho. Esto permite que los medios de acreditación sean más amplios y además el derecho aragonés nos facilita dos modos, que sería la declaración de la Junta de Parientes o la declaración en acta de notoriedad. Facilitando el medio de prueba, en definitiva vamos a facilitar la actuación y se va a simplificar todo de un modo mayor, porque veremos en las sentencias cómo algunas atienden a dar soluciones a las dificultades de actuación que tienen los guardadores de hecho. Bien, dicho esto, la regulación, las dificultades de gestión con las que se encuentran los guardadores de hecho y los medios de acreditación y prueba, me voy a referir a las principales resoluciones judiciales que ha habido que ha dictado nuestro Tribunal Supremo. Bien, en primer lugar, me referiré son 4 sentencias, la del 23 de enero de 2023, 20 de octubre de 2023, la 1443 dictada por Sancho Gargallo y la 1444 dictada por Parralucán, y la última de 18 de junio de 2024 dictada por Sancho Gargallo. Bien, voy a analizar cada una de ellas. Entonces, en primer lugar comienzo con la sentencia 66/2023 del 23 de enero, su ponente es Parralucán, y en este supuesto inicia el procedimiento el Ministerio Fiscal. Quiero matizar esto porque es el Ministerio Fiscal y no el guardador ni la persona guardada quien lo comienza, sino que es el Ministerio Fiscal quien solicita que se fije un medio de apoyo para asistirle o representarle. Claro, la demandada se opone. Y sin embargo, el juzgado de primera instancia, el 20 de diciembre de 2018, es decir, antes de la reforma, estima y nombra tutor a uno de sus hijos. La demandada, doña Blanca, recurre en apelación a la audiencia provincial y la audiencia provincial, tras rechazar las alegaciones de la demandada, funda su decisión en el carácter crónico y persistente del trastorno psiquiátrico, de tal manera que confirma la sentencia del juzgado de primera instancia, es decir, mantiene nombrado como tutor a don Carlos Jesús, que era su hijo. Fíjense que esta sentencia, tanto del juzgado de primera instancia como de la audiencia provincial, son anteriores a la entrada en vigor de la reforma de la que nos estamos ocupando. La demandada interpone recurso de casación, estando sometida a tutela por sentencia judicial, ¿vale? Una situación un poco peculiar. Entonces, el Tribunal Supremo, en sentencia del 23 de enero de 2023, ya vigente la reforma, evidentemente, estima el recurso de casación, desestimando íntegramente
La demanda, pues don Carlos viene ejerciendo de modo suficiente y adecuado la guarda de hecho respecto de su madre, doña Blanca. Fíjense, quiero advertir que en este supuesto es el Ministerio Fiscal quien solicita las medidas de apoyo, que en primera instancia y en segunda instancia se mantiene el nombramiento de tutor con la legislación antigua, pero con la legislación nueva se sostiene que es suficiente y adecuada la guarda de hecho, con lo cual no haber tutela. Bien, dicho esto, en esta sentencia vamos a ver a continuación dos sentencias de 20 de octubre de 2023, la primera de ellas dictada por Sancho Gargallo, la segunda dictada por Parra Lucán. Entonces, en estas sentencias vamos a fijarnos en que inicia el procedimiento el guardador de hecho. Es decir, el guardador de hecho, encontrándose dificultades, como he indicado antes, para actuar por los problemas en las cuestiones de acreditación y en ocasiones de la falta de confianza en esta figura tradicionalmente, pues entonces inicia el procedimiento solicitando la curatela. Entonces, en esta sentencia de 20 de octubre del 2023, los juzgados se trata de un señor de 95 años, que es una persona mayor, pero además tiene una discapacidad, porque cuando está, lo guarda de hecho su hijo, pero cuando su hijo no está, marcha al banco, abre nuevas cuentas, en fin, realiza cuestiones que le ponen en riesgo por su propia vulnerabilidad. Es por eso, por lo que el hijo solicita el apoyo de la curatela para su padre. Entonces, en primera instancia, se le nombra curador representativo al hijo. El Ministerio Fiscal recurre en apelación y la sentencia de la Audiencia Provincial confirma también curador representativo al hijo. Y finalmente, en casación, el Tribunal Supremo también desestima el recurso de casación, considerando que cuando por la discapacidad que afecta a la persona no puede prestar consentimiento y es precisa de manera diaria la actuación representativa de quien presta el apoyo, es conveniente una medida judicial. Claro, esta sentencia en ocasiones se ha puesto como en contradicción con la primera a la que me he referido. Quiero matizar cómo el ponente Sancho Gargallo, en su Fundamento de Derecho segundo, afirma, refiriéndose a la sentencia anterior que mantenía la guarda de hecho, lo siguiente, lo voy a leer. En otros supuestos puede ser adecuada y suficiente la guarda de hecho, y cita como ejemplo la sentencia de 66-2023 en los siguientes términos. El artículo 255, al regular las medidas voluntarias de apoyo, concluye con un último párrafo, el quinto, que restringe las medidas judiciales. Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias. Bajo la lógica de este precepto, siempre y cuando las medidas voluntarias sean suficientes, no cabrá adoptar medidas judiciales porque no son necesarias. Podrían serlo si las medidas voluntarias fueran insuficientes respecto de las necesidades de apoyo no cubiertas, y en ese caso cabría su adopción. Pero también forma parte de la ratio de la norma que la provisión judicial no deviene precisa si las necesidades de carácter asistencial y de representación generadas por la discapacidad están satisfechas por una guarda de hecho. Esto es lo que sucedía en el supuesto resuelto por la sentencia 66-2023 de 23 de enero, en que la guarda de hecho prestada por el hijo era suficiente y no se precisaba la constitución del apoyo judicial en el proceso promovido por el Ministerio Fiscal. Bien, quiero insistir en este fundamento de derecho porque, aunque se ha insistido mucho en la contradicción entre estas sentencias, el propio magistrado Sancho Gargallo se refiere a la anterior sentencia diciendo que no son contradictorias, sino que las situaciones de hecho son diferentes. En la primera, que resolvió Parra Lucán, era suficiente la guarda de hecho por la situación de la persona, y en la segunda sentencia sobre la que ahora estamos resolviendo, sobre la que estamos tratando, no es suficiente la guarda de hecho y por eso hay curatela administrativa.
Bien, quiero terminar esta sentencia matizando el tema de que es el guardador de hecho quien pone de manifiesto que la guarda de hecho para él es insuficiente para proteger adecuadamente a la persona. Bien, hay que advertir que esto ha sido criticado por quienes consideran que la guarda de hecho es prioritario y no se trata de facilitarle la vida al guardador de hecho, sino de proteger a la persona con discapacidad. Ahora bien, hay que pensar si puede mejorar ese apoyo también para la persona con discapacidad si la guarda de hecho no resultaba suficiente. Insisto en que no advierto contradicción entre una sentencia y otra, sino que estoy de acuerdo con lo que manifiesta el ponente Sancho Gargallo, indicando esas distintas necesidades en el supuesto de hecho. Bien, a continuación me refiero a la sentencia también de 20 de octubre de 2023, en la cual hay un varón que sufre un ictus. Entonces la finalidad es proteger a su esposo. Entonces, en febrero de 2021, la esposa solicita la incapacitación de su esposo con la legislación anterior y el juzgado de primera instancia en 2022 desestima la demanda. La esposa recurre en apelación y la audiencia provincial le nombra curadora representativa. Se recurre en casación y por parte del Ministerio Fiscal, porque eso constituye una infracción de los artículos 250, 255, 268 y 269, y en sentencia de 23 de enero se desestima el recurso de casación porque se considera que cuando por la discapacidad que afecta a la persona no puede prestar consentimiento y es precisa esa actuación representativa, es conveniente esa medida judicial. Bien, posteriormente, en la sentencia 875-2024 de 18 de junio, inicia el procedimiento el hijo, que es el guardador de hecho, en febrero de 2021, solicita la incapacitación de la madre, se desestima la demanda, entendiendo que la guarda de hecho es suficiente, recurre en apelación el hijo y la audiencia provincial le nombra curador representativo y en el mismo sentido se manifiesta el Tribunal Supremo. Bien, dicho todo esto, hay quiero añadir, aunque no es jurisprudencia del Supremo, algunas resoluciones, referirme a ellas, de 19 de enero de 2024 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la de 24 de julio de 2025. Son estos problemas de derecho transitorio en los cuales se manifiestan las cuestiones debatidas en relación a la guarda de hecho. Me remito a lo que próximamente se publicará por parte de la profesora de Salas en el volumen Una mirada al abuso patrimonial y financiero sobre personas mayores. Básicamente la idea son supuestos en los cuales una persona estaba sometida a patria potestad prorrogada, fallece el titular de la patria potestad y se plantea la cuestión de si para aceptar la herencia basta con que sea el guardador de hecho constatado por el notario o es necesaria una intervención judicial. Bien, no me detengo en ellas por razones de tiempo y ya para concluir querría indicar que esta reforma 8/2021 consolida ciertamente la guarda de hecho como una institución estable, permite atender las necesidades de apoyo de las personas con legitimación basada en la ley y además el carácter informal de la guarda de hecho es una realidad que provoca serios problemas de actuación del guardador de hecho respecto de terceros, así como inseguridad jurídica que es causa de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y por ello se ha realizado esfuerzo para ofrecer medios de acreditación. Claro, ante los problemas de acreditación del guardador de hecho para actuar hay diversos organismos a los que me he referido que han desarrollado prácticas para facilitar sus actuaciones. Si bien algunas entidades públicas y privadas ya he citado que plantean dificultades. Por ello, el Tribunal Supremo se ha pronunciado atendiendo a la situación y necesidades de la persona con discapacidad, manteniendo en alguna ocasión la guarda de hecho, valorando que es suficiente y adecuada, por ejemplo, en la sentencia 66/2023, y sin embargo, en otros supuestos ha optado por la curatela representativa. En las sentencias de 1443 y 1444 de 2023 y en la sentencia 875/2024. Bien, con esto termino. Les agradezco la atención y quedo a su disposición para las cuestiones que ustedes quieran plantear. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marina, por la ponencia, que ha sido magnífica y ha sido también muy ilustrativa. Nos has aportado el dato del Código de Aragón, que da una regulación de la guarda de hecho, aprovechando también la experiencia de los primeros años de vigencia, la reforma del 21, y luego también las diferentes líneas interpretativas de la jurisprudencia.